Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Las Bienaventuranzas con el pastor David Pedraza, dando inicio a la serie El Sermón del Monte. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes para los domingos. Ya terminamos con la serie de Proverbios y hoy estamos entrando a la serie más larga del año, pues nos va a llevar los próximos 12 domingos. Para un servidor, el tema es la base de todo el mensaje de Jesús. Toda la enseñanza se entiende a la luz del Sermón del Monte. Jesús establece referencias que debemos de conocer todos los que somos parte de su reino. Porque como todo cristiano debemos de hacernos la pregunta, ¿de qué se trata el reino de Dios? ¿De qué se trata ser sus hijos? ¿Cómo debiéramos responder en consecuencia a la salvación recibida? Debiéramos de estar familiarizados con este discurso. Si usted ya ha estudiado antes el Sermón del Monte, es una buena oportunidad para reintroducir algunas perspectivas acerca del mismo. Vamos a tomar tiempo en los diferentes temas. Si es la primera vez que usted va a estudiar el Sermón del Monte, por favor, enamórese de este pasaje porque es fundamental para la vida cristiana. Bien, con esto en mente vamos a entrar a la primera sección. ¿Dónde está el Sermón del Monte? ¿En qué libro? No está en Apocalipsis. ¿En dónde? Mateo, exactamente, Mateo. ¿En qué capítulo empieza? ¿Perdón? Eso, muy bien, Mateo 5. Ahí me acuerdan, les debo un chocolate. Mateo capítulo 5 y ahí vamos a tomar esta enseñanza. Permítame empezar ilustrando otra vez de estas películas. ¿Me ayudas, Dave, con la imagen? ¿Qué tienen en común estas dos películas? Bueno, ¿alguien ha visto ambas? ¿Sí? Una se llama Bolt y otra se llama Fragmentado. Como que dos estilos completamente diferentes, ¿verdad? La primera es una película infantil de Walt Disney y la segunda sí está como para medios dañaditos algunos, ¿no? ¿En qué se parecen estas películas? Híjole, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Bueno, no pretendía que adivinaran. Se parecen estas películas en que ambos protagonistas piensan que son una persona diferente y por lo tanto se conducen de una manera diferente. La primera, esta película infantil, resulta ser que Bolt es un perro común y corriente, por cierto muy chiquito, que desde que nace le hacen creer que es un superhéroe. De manera tal que él crezca pensando que tiene superpoderes. Entonces cuando el perro ladraba, como que se cimbraba todo y se rompía todo porque era su ladrido especial y cosas por el estilo. Y la idea de los productores, porque era un actor, es que actuara de manera tal que lo creyera. Y esto le daba más realismo a su actuación. Después se da cuenta que no lo es y ahí entra la crisis existencial y todo lo demás. La segunda película, Fragmentado, el actor se llama James McAvoy, por cierto, muy buen actor, y manifiesta un trastorno mental llamado identidad disociativa o personalidad múltiple. Sí está medio pesada la película, no la recomiendo para pequeños. Se caracteriza la conducta de este hombre por uno o más estados de identidad que controlan el comportamiento del individuo. Y desde ahí se desata toda una trama. Él piensa un día que es alguien, luego piensa que es otro, luego piensa que es otra persona y así se conduce. La premisa es la siguiente. En la forma en la cual yo me percibo, así me conduzco. Y podemos ver este tipo de expresiones en muchos contextos. No es necesariamente una actuación, no es necesariamente un trastorno de personalidad. Vemos personas que se perciben orgullosas, exitosas o atractivas. O por el otro sentido, vemos personas que se perciben fracasadas, derrotadas, mal parecidas, y así
se conduce. Así se conduce. Es la misma idea que está detrás del concepto de las sociedades de género. Mi percepción. Le llamamos de diferentes formas: percepción, actitud, valor. Creo que el mejor nombre es la identidad. De acuerdo como yo me percibo, entonces actúo. Lo que pienso que soy justifica mi conducta. Ya esto es un tema en sí mismo, porque hay personas que dicen percibirse diferentes y actúan de otra forma. Lo cual hay un engaño en sí mismos, porque normalmente actuamos en la forma en la cual nos percibimos. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, así normalmente sucede. Con esto en mente me gustaría que entráramos al estudio de Mateo 5. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te percibes? Mateo capítulo 5. Los primeros 12 versículos hablan de las bienaventuranzas. Estos 12 versos desarrollan esta sección. La palabra bienaventurado puede ser traducida como feliz, dichoso o incluso doblemente feliz. ¿Quién es una persona bienaventurada? Bueno, el pasaje nos da algunas referencias. Dice a partir del verso 3, bienaventurados los pobres en el espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los censurados, los difamados. Algunas condiciones tienen que ver con posiciones de carácter, como ser pobre del espíritu, manso, misericordioso, de limpio corazón o pacificador. Y por otro lado están las condiciones circunstanciales, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución, los censurados, los difamados. Me parece particularmente enriquecedor la forma en que Jesús explica la perspectiva de su reino. En cada una de las bienaventuranzas anexa una promesa de bendición y por ello dice, son bienaventurados. Sin embargo, muchas veces hemos mal entendido esta enseñanza, porque la tomamos como ideas aisladas, es decir, que no están conectadas entre sí mismas. Sin embargo, haciéndole respeto al pasaje, hay que conectar todas las ideas juntas y no perderlas del contexto del resto del Sermón del Monte. El famoso principio del texto dentro de su contexto. Cuando no hacemos esto, llegamos a comunicar ideas como las siguientes: que el pasaje enseña una fórmula para ser bendecidos, es decir, la fórmula, o que son instrucciones para lograr algo, o que describe a personas que agradan a Dios, por eso tienen recompensas, o que son condiciones buenas para los seres humanos, es decir, deseables, o que es mejor ser pobre o perseguido como una condición espiritual, o que cultivemos cualidades como mansedumbre, misericordia o limpieza de corazón como un requisito del reino, o que son descripciones de los que han de ser salvos. El problema es que si vemos el discurso como una serie de dichos aislados, vamos a cometer estos errores. Mi tesis es la siguiente, uniendo todo esto. Si todo lo que Jesús está haciendo al inicio de su discurso es darnos requisitos, está dando condiciones que son sumamente difíciles de cumplir y todavía son más exigentes que la ley de Moisés. La idea sería como que entre más difícil sea tu vida, más santo. Es diferente la enseñanza. Las bienaventuranzas, ¿qué son? Bueno, son explicaciones, ilustraciones para los creyentes, para la audiencia de Jesús. Recordemos que Jesús está iniciando su ministerio público a través de este sermón y está convocando a mucha gente y esa gente vino a escucharle. Y cuando viene a escucharle, lo que está diciendo a la gente es: este reino, este mensaje, esta invitación es para ti.
Tú que eres una persona que se identifica con alguna de estas cosas, sea que estés padeciendo persecución, sea que estés viviendo injusticia, sea que seas de limpio corazón, sea que eres de los que estás llorando, no importa, independientemente de cuál sea tu condición, este mensaje es pertinente para ti. Son explicaciones de Jesús para presentar la disponibilidad del reino. A pesar de que su audiencia pudiera estar viviendo condiciones, Jesús le dice, el reino es para todos ustedes. Incluye personas con promesas específicas de las cuales hablaremos después. Dice el verso 12, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. No son méritos necesarios para obtener bendición, sino una forma de dar consuelo y esperanza a aquellos que están pasando por esas situaciones de vida, o bien que tienen cualidades que el mundo no reconoce, pero que Jesús sí. Cuando colocamos condiciones como requisitos, entonces el resultado se torna complicado, porque nuestra premisa sería buscar en la mañana, al levantarnos, llorar, buscar vivir injusticia, ser perseguidos o que nos difamen. Y no es el llamado que tenemos. No somos llamados a buscar estas cosas. Este es el fundamento del reino. Somos bienaventurados ante la posibilidad de ser parte del reino. Tú y yo, independientemente de cuál sea tu circunstancia, el reino de Dios está ofrecido para nosotros. Tenemos un llamado. Verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La demanda primaria por el hecho de ser parte del reino no para, sino por el hecho de ser parte del reino, la función básica, el propósito de nuestro llamado es ejemplificado con estas dos figuras. Primero, somos sal de la tierra. La sal, sabemos, tiene que ver con propósito de preservar alimentos y de dar sabor. Dice el verso 13, que si no cumple su propósito para lo cual es creada, pues no sirve para nada. Verso 14, ustedes son la luz del mundo. La luz cumple su propósito cuando alumbra, en lugares de referencia, donde hay oscuridad. No puede esconderse, pues al igual que la sal, no tendría razón de ser. De manera tal que concluye en el verso 16 con la gran comisión para los ciudadanos del reino, que es tan importante como Mateo 28, del 18 al 20. ¿Cuál es la premisa de los ciudadanos del reino? ¿Para qué somos ciudadanos del reino? ¿Cuál es nuestra función? Bueno, dice el verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Para qué somos sal y luz? Para llevar gloria a Dios, para que otros observen a Dios. El resto del Sermón del Monte va a explicar la forma de ser sal y luz. Ejemplos prácticos. ¿Son absolutos? Por supuesto que no. Nos va a estar ilustrando diferentes formas de ser sal y luz. Algunas enseñanzas que llevamos a tocar son, por ejemplo, la ira, el uso de las palabras, las tentaciones, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, la limosna, la ofrenda, la oración, el ayuno, las riquezas, la mayordomía, el afán, el juzgar, los frutos, las motivaciones, los dos cimientos. Pues por supuesto nos va a llevar 3 meses para tocar estos temas, poco a poco. Pero no pierda de vista la razón de ser de cada uno de estos temas. ¿Por qué eres sal?
porque eres luz, porque esta es tu identidad, esta es tu razón de ser, llevar gloria al Padre, es que esto se va a hacer manifiesto en las diferentes circunstancias. Así se va a hacer manifiesto en cada uno de los ejemplos que estaremos hablando. Y con esto en mente me gustaría que entendiéramos el Sermón del Monte. Vamos al verso 17. Somos sal, somos luz. Ahora, vamos a comparar esta referencia que normalmente ha sido puesta como una demanda de cumplimiento de obediencia. Verso 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él respeta los principios de enseñanza de la ley. Muchas personas pretenden ver a Jesús como un revolucionario, alguien que vino a quitar toda la enseñanza antiguo testamentaria. Una persona que vino a traer grandes cambios. De hecho, la palabra quiere decir transformación radical. Y en ese nombre, muchos nos colocamos en ese título. Nos asumimos la labor de ser los encargados de la transformación. Nos colocamos como promotores de todo aquello que sea instrumento de cambio. Tristemente, en muchos casos, errando la estrategia. Porque hablamos en el nombre de esa justicia, en el nombre de ese cambio, hablamos de huelgas, rebeliones, expresiones de opresión, formas de pensar impuestas, manifestaciones, puntos de vista, y ahí podemos seguirle. Solo por el hecho de que pensamos que tenemos la solución que hace falta y que nadie había contemplado, tal vez con buenas intenciones, pero malos procedimientos. Consideremos que existe una gran diferencia entre una persona que es un visionario y un revolucionario. Mientras el visionario es un instrumento de cambio por la influencia, por el trabajo, por el resultado de una reflexión profunda, el revolucionario trata de imponer un punto de vista a través de la fuerza, a menudo hasta con violencia. Un ejemplo para que nos quede claro de estos dos extremos es el proceder de Moisés, antes y después. A los 40 años Moisés quiso convertirse en un revolucionario. Yo soy del pueblo de Dios, yo soy el escogido, y entonces intentó a través de la fuerza imponerse. El resultado, un desastre total. Porque acabó siendo echado, tuvo que huir de Egipto después de haber matado al soldado egipcio. Pero ¿qué pasó 40 años después? Cuando regresa ya con la condición correcta, con la actitud correcta, con el conocimiento correcto, y entonces llega y se planta delante del faraón y le dice: necesitas dejar ir al pueblo de Dios. ¿Cómo ganas tus argumentos? ¿Cómo manifiestas tu inconformidad, tus desacuerdos, tus pleitos? ¿Eres un visionario o un revolucionario? El primer mito que destruye Jesús es el hecho de desechar la ley. Y hablando en términos humanos, si a alguien le convenía abolir la ley, quitarla fuera, echarla fuera, pues era Jesús mismo. En la ley se mencionaba la forma en que el Mesías habría de morir, la forma de llevar el castigo y la forma de redimir a su pueblo. Sin embargo, Él permanece en el plan de Dios. ¿Cómo actúas cuando hay algo que no te convence? Aquello que no te conviene o que no te gusta. Piensa en la motivación, piensa en los beneficiados. Verso 19. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Una justicia mayor, una condición más profunda. El pasaje nos introduce en dos conceptos, en la fuerza de los absolutos. Sugiere el cumplimiento todo
y el cumplimiento siempre. No basta con obedecer los 600 mandamientos de la ley de Moisés. Si quebrantas uno solo, somos culpables de toda la ley. Dice Santiago 2, verso 10, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Mire, voy a dar un ejemplo, a ver si ayuda esto a ilustrar. ¿Cuántos tienen aquí 25 años de casados o más? 25 más, wow, varias manos. Varias manos, muy bien, felicidades. Felicidades, ustedes ya son de los que pasaron esa frontera. 25 años. A ver, señores, a ver, damas, ¿aceptarían ustedes una fidelidad del 99.9% de su pareja en 25 años? A ver, ya me dijeron algunos que sí, otros ya me dijeron que no. Pónganse de acuerdo. ¿Sí o no? A ver, ¿qué piensan los más jóvenes? ¿Sí o no? ¿No? Dice Luz, no, ni de chiste. Bueno, haciendo la suma, serían 9,125 noches de fidelidad en 25 años. Solo hice la multiplicación, 365 por 25. O sea, no crean que aquí me ocurrió el asunto importante, ¿no? Bueno, le quitamos el 0.1%, lo cual nos deja 9 noches para ser infiel. Es el 0.1%, ¿no? Ay, ¿qué tanto es tantito? Es una vez cada 3 años. Una canita al aire cada 3 años, ¿cómo ven? Con una fidelidad del 99.9. Está bien, ¿no? ¿No? Ya no, ¿verdad? Ya los que dijeron sí, como que ya se arrepintieron. Esta es la demanda de la ley. Yo quiero toda y la quiero siempre. Nadie en su justo juicio va a aceptar esa infidelidad como una forma de conducta. Nadie va a dar esa condición, porque esa es la demanda completa. Y eso es lo que está presentando Jesús. Es lo que Él está diciendo. ¿Ya se siente bastante mal? Yo también. Es por eso que Jesús dice, no es suficiente eso te va a descalificar, no eres capaz de hacerlo, no lo vas a poder lograr, no va a poder suceder. Échale ganitas, inténtalo, pero no vas a lograrlo, ni todo ni siempre. Entonces dice, tienes que apelar a una justicia mayor. Y entendemos, los que somos hijos de Dios, entendemos a qué se refiere. No necesitas tú estar en la observancia total de la ley, lo que necesitas es apelar a aquel que ha cumplido toda la ley y siempre. El sacrificio de Jesús nos da esa posibilidad de acceder al Padre porque Él cumplió toda y siempre la ley. Una ley perfecta que demandó un sacrificio perfecto, que se hace evidente en la persona de Jesucristo. Esa es la buena noticia, la bendición, aceptar su sacrificio a favor nuestro. Y entonces, así de fácil, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Y bueno, sabemos que no es así. Si tú eres de los que recibió el Evangelio bajo esta premisa, recibe a Cristo y te vas al cielo, déjame decirte que te engañaron vilmente, te traicionaron, te dijeron la mitad de la historia. Porque un ciudadano del reino, un hijo de Dios, tiene una demanda en consecuencia a la identidad que ha recibido. Un hijo de Dios se comporta de una manera diferente en consecuencia a la identidad que ha adoptado. Esta es la complejidad del Evangelio. ¿Es sencillo recibir a Cristo? ¿Es sencillo entregar nuestra vida? Sí, pero fue muy costoso. Y el Señor también espera algo de nosotros, una respuesta de nuestra parte. Y esto es el resto del Sermón del Monte. Va a hablar de todo esto, no como un requisito,
sino como una consecuencia. Porque Dios no está buscando nuestra obediencia, está apelando a nuestra identidad espiritual. Pensemos en el comportamiento de un niño. Un niño, no quieres llevarlo allá al salón de niños y lo tienes aquí. Y le dices, siéntate. Y a lo mejor se sienta. 3 minutos, pero por lo menos se sienta, ¿no? Y tú le dices, te vas a quedar sentado todo el servicio. ¿Te interesa su convicción? Bueno, sería bonito, sería padre. Sería bueno que él dijera, es lo correcto, estar bien portado aquí sentado en la iglesia, no hacer ruido, no distraer a mi mamá, a mi papá, que están en un tiempo especial con Dios. Digo, sería hermoso, pero difícilmente lo va a pensar así el niño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese momento, ¿qué queremos? Su obediencia. Y nos damos por bien servidos con su obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la ley. Eso es la ley. Por lo menos obedece. No entiendes para qué, pero obedece. Eso es la ley. Pero crece este niño. Se convierte en un joven. Llega a ser un adulto. Y lo traes a la iglesia. Y lo sientas y le dices, ¿por qué viniste a la iglesia? Pues porque tú quieres, pero si yo por mí fuera me largo. ¿Está obedeciendo? ¿Está obedeciendo? Sí. ¿Vale la pena que esté ahí sentado? No. Se quedó en una etapa inmadura de su fe. Ahí se quedó y perdió de vista la madurez. Y hay algunos cristianos que así están, en esta etapa de inmadurez cristiana, pensando que lo hacen bien por el hecho de que están, por el hecho de que vienen, por el hecho de que lo hacen, por el hecho de que obedecen. Si tú llegas con tu esposa y le entregas un ramo de flores y ya ves la sonrisa de tu esposa y tú dices, ya cayó. Y después te dice, ¿y por qué trajiste las flores? Pues es mi responsabilidad como esposo, ¿no? Las necesitabas. Viejo, te las van a aventar en la cara. ¿Sí o no? Te las van a aventar. Entonces estoy poniendo evidente un concepto. Ni siquiera estoy hablando de hacer lo correcto. Estoy hablando de tener la motivación correcta. ¿Puede ver la diferencia? En ocasiones permanecemos en un estado infantil de nuestra vida espiritual y pensamos que Dios se beneficia de algunas cosas, como por ejemplo que yo venga a la iglesia. Y no, pues ustedes de las 12 pues ya se pararon tarde, hasta desayunados vienen. Los del sacrificio fueron los de 8:30, que se pararon a las 6 de la mañana para estar aquí 8:30. Ustedes a las 8 apenas se están metiendo a bañar. ¿O no? Si se trata de la conducta, pues entonces le hicimos el día a Dios parándonos temprano, ¿no? Así como que, ay, qué padre, David se paró temprano y vino a la iglesia. Como si le hiciéramos el día a Dios. Como si se agradara de eso o se beneficiara de eso. ¿No será que hemos confundido nuestra relación con Dios? Si tú todavía obedeces porque debes de hacerlo, porque si no vas a ser castigado, estás en la etapa primaria de tu fe. Dios busca tu convicción, tu obediencia, porque entiendes qué es lo correcto, porque ahora ya sabes qué es lo mejor que puedes hacer y has comprobado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si tú te levantas diciendo, tengo que ser fiel,
Pero si tuviese la oportunidad, ay, 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 Papantla, tus hijos vuelan. Solo porque soy cristiano no te contesto como te mereces. ¿De veras? Tu identidad diría, porque soy un hijo de Dios, no me voy a permitir contestar de esta manera. Porque soy un hijo de Dios, bendigo mi matrimonio. Porque soy un hijo de Dios, no hay cosa más importante que estar un domingo en comunión con mi iglesia. La dinámica cambia. Y cuando entendemos eso, podemos regresar al Sermón del Monte para entender las bienaventuranzas desde las promesas que Dios tiene para nosotros. Regreso al verso 3, pero ahora voy a hablar de los regalos, de las bendiciones que Dios quiere darnos. Las promesas de Jesús dice, porque yo quiero entregarles el reino de los cielos. No quiero que vivas en incertidumbre. Yo quiero que tengas pertenencia, arraigo y propósito. Porque yo quiero consolarte, no crear en tu vida una condición de amargura. Porque yo quiero darte la tierra por herencia y que no te sientas como un extranjero. Porque yo quiero saciarte y no dejarte con hambre. Porque yo quiero darte misericordia y no condenación. Porque yo quiero llevarte a Dios, no al infierno. Porque yo quiero que seas llamado hijo de Dios, no bastardo. Porque yo quiero darte gozo, alegría, no tristeza. Porque yo quiero darte galardón, te quiero dar recompensa. Yo quiero hacer de ti la mejor versión posible. Y solo esto va a suceder en el sentido de entender quiénes somos. Como consecuencia sucede la forma en la cual nos conducimos. No estoy predicando salvación por obras, estoy diciendo que tu conducta se liga a tu identidad. Porque eres, entonces haces. No se trata de solo hacer lo correcto, porque si solo haces lo correcto, jamás podrás ser. A lo mucho, hacer. Lo cual, si te la pasas haciendo sin serlo, tarde o temprano te va a cansar, te va a aburrir, te va a decepcionar, porque estás fingiendo. Eres un gran hipócrita, porque no eres lo que haces. Eres una sal insípida o una luz apagada. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿eres una persona que asiste a la iglesia o eres la iglesia? ¿Eres una persona que canta, y eso sí me gusta el canto, o eres un adorador? Hay una gran diferencia. ¿Eres una persona que da la limosna trayendo esa enseñanza de nuestra religión antigua, o eres un dador alegre? ¿Eres una persona que soporta a su pareja porque es lo que supones que se espera de ti, o eres una persona que bendice su matrimonio? ¿Eres una persona que va a la clase o eres un discípulo en entrenamiento? Por cierto, hoy iniciamos nuevas clases. ¿Ya te inscribiste? ¿Y de qué se trata o de qué se...? Bueno, si te sales al cuarto para las 2 y te brincas los avisos y ni siquiera sabes de qué estamos hablando, pues es entendible. Pero si tú entiendes que eres un discípulo en entrenamiento, no se trata de qué debo de obedecer, sino cuánto más puedo ir hacia la santidad. ¿Ya te inscribiste a una clase? Ahí está el seminario de Haggai. ¿Ya consideraste la oportunidad? No, es que no tengo dinero. Acércate a la mesa y habla con ellos. Acércate. Inténtalo. ¿O ya te descartaste tú?
¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Cómo se viste un hijo de Dios? ¿Qué mira un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Está ligado directamente a tu identidad. Y así podemos ir a la contraparte. Muchas acciones manifiestan la identidad de otros. ¿Qué identidad puede tener una persona que se agarra a golpes porque le recordaron a su mamá? Los changos se pelean por las bananas. Al menos ellos se pelean por algo justo, por alimento. ¿Tú? ¿De veras? ¿Qué identidad manifiesta esa persona que define sus acciones por sus pasiones y no por el Espíritu? ¿Qué identidad da? ¿Cómo eres? Y así puedo continuar con los ejemplos. Reconocemos que la fuente no viene de nosotros. Es un regalo, la salvación de Dios. Es nuestra identidad. Veremos los próximos domingos las convicciones que se manifiestan en conductas congruentes con la identidad. Cuando tú entiendas el principio, ya no necesitarás los ejemplos, porque lo único que tendrás que decir es: yo soy un hijo de Dios y por lo tanto un hijo de Dios se conduce de esta forma. Un hijo de Dios contesta de esta forma. Un hijo de Dios actúa de esta forma. No tiene que ver con lo que la otra persona hace. No tiene que ver con lo que la otra persona te diga. No tiene que ver con los otros. Tiene que ver contigo, con quién eres tú. Y cuando entiendes quién eres tú, te conduces en consecuencia. Veremos los próximos domingos los diferentes ejemplos de personas que han elegido vivir de acuerdo a aquello que son, porque somos sal y porque somos luz. Cierra tus ojos un momento. Tal vez ya has cuestionado esto en alguna ocasión anterior. Yo te pregunto, contesta para ti mismo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me digas tu carrera, no te contestes acerca de si eres mamá, papá o hijo, es tu posición familiar, tampoco los estudios que tienes, tampoco tiene que ver con eso. ¿Quién eres? Cuando uno decide quién es, se conduce en consecuencia. Y entonces la segunda pregunta es: ¿eres congruente? ¿Eres congruente con lo que dices ser? ¿Hay una armonía entre la percepción que tienes y lo que haces? ¿O eres una analogía como las películas de la introducción, donde piensas que eres algo diferente a lo que en realidad eres? Padre, yo soy un hijo de Dios. Y muchos de los que estamos aquí, Padre, somos la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, llamados a tener esta misión de proclamar a toda criatura tu nombre, para que ellos glorifiquen a Dios, para que ellos te glorifiquen a través de lo que ven en nuestras conductas, en nuestra forma de actuar, en nuestro proceder. Las personas van a glorificarte, Señor, por lo que ven en mi vida. Ayúdanos, Señor, en esta gran misión. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.